¿Está Pi Network al borde de una crisis de confianza? ¿Los pioneros perderán sus tokens por problemas técnicos? ¿Binance está ignorando a la comunidad de Picoin a pesar de la abrumadora votación a favor de su listado? Hoy analizamos la creciente indignación en la comunidad de Pi Network, los problemas con la migración a la mainnet y la incertidumbre sobre la cotización de Pi en Binance. Si eres un pionero o estás siguiendo de cerca el futuro de Pi Network, quédate hasta el final porque tenemos información clave sobre lo que está pasando y lo que podría venir en los próximos días. Pi Network en el punto de mira. Los pioneros exigen respuestas. La frustración entre los usuarios de Pi Network está en su punto más alto. Con la fecha límite del periodo de gracia a solo 4 días, miles de pioneros denuncian que a pesar de haber completado el proceso de verificación KYC, siguen sin poder migrar sus Picoin a la mainnet. El 14 de marzo, una fecha clave para la comunidad cripto conocida como Pi Day, es el plazo definitivo para que los usuarios completen su verificación y migración. Quien no lo haga, perderá la mayoría de sus tokens. Sin embargo, aquí viene el problema. Muchos usuarios aseguran que no pueden completar el proceso, ya sea por errores en la plataforma o por la falta de respuesta del equipo de Pi Network. Migración bloqueada. Los usuarios denuncian fallos en la plataforma. El equipo de Pi Network ha defendido la existencia de un periodo de gracia, argumentando que ha sido extendido varias veces para permitir que el mayor número de usuarios legítimos pueda completar su verificación. Sin embargo, muchos pioneros aseguran que el problema no es falta de tiempo, sino fallos técnicos y falta de soporte. Uno de los casos más representativos es el de Yaro Gisbrecht, quien, a través de una publicación en X, anteriormente Twitter, denunció que a pesar de haber completado todos los pasos requeridos, su migración sigue bloqueada. Yaro Gisbrecht, Pi Network, no ha hecho nada para ayudar a resolver este problema. Es un problema muy común. Pi no ha hecho nada para ayudar a solucionar este y otros errores. Otros usuarios han compartido experiencias similares. El 80% de su saldo aparece como no verificado, a pesar de que su círculo de seguridad ha completado el KYC. El soporte de Pi Network no responde a las consultas, incluso cuando los usuarios llevan semanas esperando una solución. El paso 9 de la lista de verificación, migrar a mainnet, permanece bloqueado sin que haya instrucciones claras sobre cómo proceder. Ante esta situación, los pioneros están exigiendo que Pi Network amplíe la fecha límite hasta que todos los problemas sean resueltos. Si no lo hacen, la pérdida de tokens podría afectar la credibilidad del proyecto y generar dudas sobre su legitimidad. ¿Picoin en caída libre? La incertidumbre de Binance y las consecuencias en el mercado. Mientras la comunidad de Pi Network sigue luchando con los problemas de migración, el mercado también está castigando a Picoin. En la última semana, Pi ha perdido un 16% de su valor y en las últimas 24 horas ha sufrido una caída de 12%, situándose en $1.40. Muchos esperaban que el 14 de marzo, con la celebración del Pi Day, impulsara el precio de Picoin. Sin embargo, con los problemas actuales, el sentimiento en el mercado es incierto. Por si fuera poco, Binance aún no ha confirmado si listará a Pi en su exchange, a pesar de que el 86% de los usuarios votó a favor en su reciente sistema Votar para listar. Sin una respuesta clara por parte de Binance, los pioneros han estallado en indignación y han comenzado a tomar medidas drásticas. Han inundado Binance con reseñas negativas en Google Play Store. Bybit, cuyo CEO llamó a Pi Network una estafa, también ha visto caer su calificación debido a la protesta de los pioneros. La gran pregunta es, ¿responderá Binance a la presión de la comunidad y listará Picoin? ¿O por el contrario, dejará en la incertidumbre a miles de inversores? Conclusión. Pi Network en un momento crítico. La situación actual de Pi Network deja más preguntas que respuestas. Miles de usuarios han completado su KYC, pero no pueden transferir sus tokens a la mainnet. El equipo de Pi Network sigue sin dar soluciones concretas y la fecha límite del 14 de marzo se acerca peligrosamente. El precio de Picoin sigue cayendo
y la incertidumbre sobre su cotización en Binance ha generado aún más frustración en la comunidad. Con solo 4 días hasta el Pi Day, el equipo de Pi Network está bajo una enorme presión para resolver estos problemas antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué crees que pasará? ¿Pi Network ampliará la fecha límite para solucionar los problemas de los pioneros? ¿Binance cederá ante la presión y listará finalmente PiCoin? ¿Veremos una subida de precio o Pi continuará cayendo? Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete a CryptoRocket para no perderte ninguna actualización. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.